Hola, muy buenas. Aquí estamos para seguir compartiendo, como todos los martes, este pensamiento que tengo de parte del Señor, por supuesto. Y vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 17. Verso 17 del capítulo 13 de San Juan. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Este es el versículo que tengo y sobre todo el título de lo que iba a compartir es que el conocimiento envanece. El conocimiento envanece a las personas. Uh, Saber, como bien dice, si sabéis estas cosas, sabemos, entendemos, porque leemos y, por supuesto, la mayoría de nosotros entendemos lo que significa el Evangelio. Es decir, que no hay nadie que se convierta y no sepa qué es lo que significa el Evangelio. El Evangelio todos sabemos que es el perdón de pecado por medio de Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz para redimirnos. Y ya después, pues tenemos el leer la palabra, el conocer, el saber, aunque muchas veces no entendamos muchas de las cosas, pero sí es cierto que muchos de nosotros nos creemos superiores y que lo entendemos absolutamente todo. Ahí es donde uno puede llegar a creerse más de la cuenta. Muchas veces muchos nos creemos incluso más sabios y más conocimiento de Dios. Yo recuerdo que estuve hablando con, no sé si era un chico o una chica, no me acuerdo muy bien, que era de una de las sectas estas famosas que hay, y que decía que sus líderes tenían más sabiduría que Pablo. Es decir, el conocimiento envanece. Tenían más sabiduría ellos, sus líderes, que Pablo, que el apóstol Pablo. Y muchas veces nosotros pues también llegamos a tal grado de insensatez que nos creemos que sabemos absolutamente todo, cuando realmente no sabemos absolutamente nada. Y contra más sabemos, más tenemos que aprender, porque nos damos cuenta de que realmente nuestro conocimiento es cada vez más corto y más insensato, digamos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en muchas congregaciones, cuando un pastor predica o un profeta o cualquiera de estos que ministran y su lenguaje es tan excelso y tan bien, su gramática tan perfecta, que muchas veces aplaudimos a estos líderes por ese conocimiento tan natural que tienen o tan, digamos, tan de uno, ¿no? Porque, claro, algunos estudiamos y tenemos tal grado de conocimiento que muchas veces, lo digo sinceramente, lo digo de verdad, a muchos pastores que he oído predicar, no los he entendido absolutamente nada de lo que querían decir. Nada. ¿Por qué? Porque llegan a tal extremo que se expresan de una manera que mucha gente en el pueblo pues no sabe a qué se está refiriendo. El Evangelio es algo fácil. Jesús hablaba cosas sencillas. ¿Por qué? Porque él tenía personas que habían salido de la pesca, de no sé qué, de los impuestos, de recaudador de impuestos,
y tenía a gente sencilla y tenía que hablarle sencillamente. No podía hablarle con una sabiduría sobrehumana, que él la tenía, por supuesto que la tenía, ¿eh? Porque él es la sabiduría misma personificada. Él es Dios encarnado y su sabiduría es extremadamente alta. Él se puede reír de aquello que dicen que lo saben todo y puede prender a los sabios en su propia sabiduría. El Señor está por encima de cualquier cosa. Sin embargo, él predicaba el Evangelio fácil. Fácil de tal manera que él podía ir a las prostitutas, podía ir a los bebedores de vino, podía ir a los publicanos, podía ir a los pecadores, podía ir a la gente sencilla del pueblo y predicarle la salvación. Muchas veces hoy no nos queremos ni acercar a las zonas más pobres de las ciudades, porque tenemos miedo, porque hay tanta violencia y tanta cosa, tanta banda por ahí y tanta venta de drogas que tenemos miedo de acercarnos y sobre todo miedo de predicarle el Evangelio. Preferimos ir a gente con estudios, a gente que sepan, a gente que tienen unos títulos como maestro, como abogado y muchas otras cosas, que es mucho más sencillo y si los podemos traer a la iglesia, muchísimo mejor porque ellos también, perdonen mi decir o mi hablar, pero ellos van a diezmar bastante bien. Entonces, es mejor ser amigo de la gente pudiente que de la gente pobretona y de la gente de los barrios bajos. Sin embargo, muchas veces cuando se empieza el Evangelio y se empieza por los barrios, digamos, bajos, el Evangelio tiene un impacto grandísimo, grandísimo. Y muchas personas vienen a los pies de Jesús por el impacto de ver cómo hay personas que van allí que son capaces de predicar el Evangelio. Yo me maravillo de ver personas que se van a las misiones, pero se van a países realmente difíciles, como los países musulmanes o en África, donde no hay absolutamente nada, y van predicando el Evangelio y tienen un impacto grande, un impacto grande. Y la verdad es que yo me maravillo de esas personas, porque sería fácil decir, bueno, yo me voy a las misiones a Alemania. Alemania hay muchas iglesias y sobre todo muchas iglesias evangélicas. Cuando veo en España y parece ser que en España no se evangeliza, en Málaga no sé ni cuántas iglesias evangélicas hay. Hay multitud, casi, bueno, iglesia hay que no sabe uno dónde ir a escuchar el Evangelio. Pero claro, habría que buscar personas que realmente siguen a Cristo y no siguen a algunos líderes que se creen que son demasiado grandes en sus estudios o que saben de gramática o que tienen sus títulos como médico, como psicólogo, como esto, como aquello, y tantos títulos que uno no sabe si realmente hablan con conocimiento de parte del Espíritu Santo o si hablan con el conocimiento que ellos han adquirido por su propia sabiduría. En muchas predicaciones escucho que cuando un predicador habla, pues aplauden, el pueblo aplaude. Y yo no estoy en contra de que se aplauda, pero sí de qué manera se aplaude y por qué se aplaude. Si el mensaje es impactante o si el mensaje es demasiado bonito, ¿no? Bonito, digamos, en sabiduría, en gramática, en lengua, o
no sé qué más decir, pero las predicaciones tienen que dar vida, tienen que avivar al pueblo de Dios, tiene que darle vida. Recuerdo una vez que fui a testificar, bueno, no recuerdo ni si íbamos a testificar, pero el que iba conmigo, pues encontró un amigo y estuvo hablándole, invitándole a la iglesia, y el chico le dijo, Juan, mira, no me predique, muéstrame vida. Muéstrame vida. Esas palabras me impactaron. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene que dar vida. Porque todos estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Estamos muertos. El mundo está muerto en delito y en pecado y en maldad. Tenemos que darle vida, tenemos que soplar aliento de vida. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sople en ellos. Lo mismo que Jesús cuando sopló sobre sus discípulos y dijo, recibid el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu de vida que dio a la iglesia. Y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer, mostrar vida. Las personas no quieren iglesia que siempre está con las mismas rutinas. Si hay algo que cansa del romanismo es precisamente la rutina y la no participación de las personas dentro de las reuniones. Aunque hoy muchas personas están empezando, o no sé si el romanismo está empezando a dejar que las personas se acerquen y que las personas lean pasajes de la Biblia. Eso es bueno, pero no los dejan de compartir testimonio, ni los deja de compartir experiencia que tienen con Dios. La experiencia con Dios. Y nosotros tenemos que aprender a dar vida. Predicaciones bonitas hay muchísimas. Tú pones internet o pones el YouTube y hay muchísimos pastores los cuales te pueden enganchar porque hay predicaciones preciosas, tan bien habladas, tan bien estudiadas, tan bien estructuradas. Porque todo eso se aprende cuando uno estudia teología, la manera de estructurar las predicaciones con una introducción, con la predicación y con una conclusión, y todo bien estructurado, con los versículos que haga falta, con esto, con lo otro, pero no se habla de experiencia propia, de experiencia con Cristo, experiencia con Dios. Imagínate Pablo ahí delante de Agripa y de Félix hablando y diciendo la escritura dice en San Juan esto y lo otro, o dice aquello, dice lo otro. No, él contó su experiencia. Iba yo de camino a Damasco con cartas que me autorizaban a aprender a la gente del camino del cual yo era perseguidor, fiel servidor de mi religión. Y Cristo se me apareció por el camino y me dijo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice que le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Agripa le dijo, Pablo casi me convence a ser cristiano. Casi me convence. No fue convencido, pero el testimonio de Pablo era su propio testimonio. No tenía que recurrir tanto a las escrituras como muchas veces nosotros. No, es que en San Juan dice esto, Pablo dice esto a los Efesios, Juan dice esto en su primera carta, el Apocalipsis está diciendo que viene el fin del mundo con ruido, con trueno, con relámpago, con terremoto, y asustamos a la gente, las asustamos. Y ahora con el chip tan famoso que nos van a meter, y nos van a meter un chip,
Yo no sé si es un chip o no es un chip. La cuestión es que no debemos dejar que la bestia nos marque. Eso sí es seguro. Y la marca puede ser visible o invisible, que solamente Dios pueda verla y Satanás, que es el que sella. Así que no seamos tan envanecidos nuestros conocimientos. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios sea el que dirija nuestras predicaciones, sea el que dirija la alabanza, sea el que dirija nuestras vidas, porque la verdad es que necesitamos que la vida de Dios esté en nosotros. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios esté en nosotros, puede ocurrir milagros, sanidades, palabra de vida, palabra de consuelo, palabra de conocimiento. Muchísimas cosas pueden ocurrir cuando dejamos que el Espíritu de Dios sea el que gobierne realmente nuestras vidas. El bautismo, cuando yo daba clase de bautismo, decía eso, que el bautismo significaba la inmersión, muerte, y cuando sale del agua, resurrección a una nueva vida. Las viejas cosas se quedaron enterradas en el agua, sumergidas en el agua. Y la nueva vida fluye cuando tú sales del agua. Y eso es lo que tenemos que ser los cristianos, vivir la nueva vida en Cristo. No seguir enganchado ni seguir esclavo de la vida antigua. La nueva vida en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y, hermano, el conocimiento realmente envanece. Cuando uno se la da de que sabe todo. Hay muchos que no quieren recibir consejo, ni quieren recibir palabra del pueblo, porque nos creemos superiores a ellos. No admitimos consejo, no admitimos palabra, no admitimos enseñanzas de otros, porque somos tan sabios en nosotros mismos que aunque otro venga y nos dé palabra de vida, palabras que nos den vida, no la aceptamos porque no son de personas reconocidas como maestros, obispos, profetas, sanadores, milagreros, etcétera, etcétera, etcétera. No aceptamos esas cosas. Nuestro conocimiento es superior a esto, de tal manera que incluso algunos se atreven a decir que si no va uno a la iglesia, está condenado al infierno. Si alguno no se somete a las normas de la iglesia o de denominación, está condenado al infierno. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo, pues no tiene la vida. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida. Pero nosotros en nuestro conocimiento y nuestro entender nos atrevemos a juzgar de una manera tan dura, que muchas veces lo que hacemos es espantar a los que quieren volver. Los espantamos. No somos buenos acogiendo nuevamente a aquello que se han apartado. No somos buenos, sobre todo si ellos tenían un conocimiento mucho más amplio que el nuestro. Yo he vivido experiencias así. Tristemente, pero la he vivido cuando ha vuelto un hermano que hacía tiempo que se había apartado de la iglesia por culpa de las drogas, por culpa de su manera o de las maneras de vivir de la familia. Era un hombre
muy diestro en predicar el Evangelio, en conocimiento, y parece que había un poco de celo y de recelo, porque cuando volvió fue muy bien acogido por algunos que lo conocían de antes y se alegraban de que hubiera vuelto, pero otros tenían miedo de que le quitaran, digamos, su puesto. No es un puesto de permanente, pero tenían miedo de que su puesto estuviese en peligro. Y eso me entristeció y me entristece, me entristece. El Señor es el que pone, el que da dones. El Señor es el que te da palabra de vida y que te hace confiar en Él. Y uno tiene que confiar en el Señor. Nadie viene a arrebatarte lo que es tuyo. Lo que el Señor te ha dado, nadie te lo puede quitar. Porque Dios te lo ha dado a ti. Y es para ti. Y es tuyo como regalo, como don de Dios. Y tenemos que aprender a usar lo que Dios nos da. Ciertamente el conocimiento envanece. En la mucha palabrería abunda el pecado. Y en la soberbia. Bueno, ya se me está acabando el tiempo, así que hermano tenemos que tener cuidado de que el conocimiento no nos haga creer que somos más que los demás hermanos, sino seamos humildes, sometámonos a todos, someteos los unos a los otros. Qué triste no poder cumplir esa palabra de someternos los unos a los otros. En fin, aquí os dejo con este pensamiento y espero que la semana que viene podamos seguir adelante. Shalom, Maranatha, que Dios os bendiga a todos.